Buenas noches, como ya mencionaron, pues ya me conocen, Taiser Souli. Voy a hablarles un poco sobre, bueno, no vamos a hablar solo de quimio, vamos a hablar de inmunoterapia, porque hoy día hablar de tratamiento sistémico en cáncer de vejiga metastásico, invariablemente hay que mencionar la inmuno, pero sí vamos a tratar de ver la información como de forma bastante dirigida, porque siempre he pensado que en este tipo de reuniones, pues definitivamente lo más enriquecedor va a ser la parte de la discusión y cuando podamos compartir las experiencias a nivel multidisciplinario. Entonces, aquí un poquito de lo que va a ser la agenda de la presentación y sin más, pues solo para recordar, el cáncer de vejiga no es la primera causa de cáncer en nuestras regiones, sí a nivel de Estados Unidos, pues está entre las 10 primeras causas en términos de incidencia, pero sí cuando se ve hacia mortalidad, pues cae prácticamente ahí rayando la causa número 10. En términos generales, es el noveno tipo de cáncer que se presenta de forma más frecuente, es el decimotercero en términos de mortalidad, y una característica que tiene esta patología es que la vemos principalmente en los países industrializados. Como sabemos, el subtipo uroterial es el más frecuente y aproximadamente el 75% de los casos se van a presentar con una enfermedad no músculo-invasiva. Por ende, la mayor parte de lo que vamos a desarrollar aquí se va a enfocar en ese 25% de pacientes que debuta con una enfermedad músculo-invasiva y dentro de ellos los que ya sea o hacen una recurrencia o al debut pues la enfermedad está metastásica. Y en menor medida pues sabemos que un porcentaje de los pacientes que debutan no músculo-invasores posteriormente van a tener una progresión a invasores y siguen esta misma línea de tratamiento. Sin entrar mucho en términos de los factores de riesgo, pero como sabemos, pues definitivamente la exposición al humo de tabaco es uno de los principales factores, pero también es una patología que tiene factores asociados a exposición laboral y también está asociada a infecciones crónicas. En términos iatrogénicos, pues sabemos que siempre antecedentes de haber tenido radiación puede estar relacionado con generación de segundas neoplasias y algunos agentes de quimioterapia como la ciclofosfamida, pero hoy día eso se ha visto bastante disminuido por el uso de medicamentos como el Mesna para disminuir este riesgo. Dentro de la fisiopatología, una de los factores más importantes y que de hecho es el que explica por qué generalmente esta enfermedad tiende a ser no músculo invasora o por qué mayor porcentaje pues es más hacia una enfermedad localizada. Hay dos vías o dos caminos por los cuales esta enfermedad se puede desarrollar. Está la vía papilar y la vía no papilar. Por mucho la más frecuente es la papilar y es la que más se asocia a alteraciones en el receptor de factor de crecimiento de los fibroblastos. De ahí pues que casi en un 80% la mayoría de los casos siguen esta vía. Relevante mencionarlo solamente porque como veremos más adelante, esta proteína también se ha aislado como un posible blanco terapéutico en el manejo de los pacientes. Y bueno, ya sea que es un paciente que debuta de salida con una enfermedad más agresiva por la vía no papilar o que eventualmente es uno que inicialmente se fue por la vía tradicional y posteriormente mutó a una tumoración de alto grado, lo que vamos a ver es que va adquiriendo características que le van permitiendo ser cada vez más invasiva, por ende también va desarrollando mayor capacidad de poder irse a otros órganos. Entrando ya entonces en la parte de la evolución de los tratamientos sistémicos, vamos a ver este timeline en dos tiempos. Vamos a verlo ahorita, enfocado principalmente en lo que teníamos de la quimioterapia. Y algo curioso con esta patología, como ocurre con muchas patologías en oncología, miren incluso cuando comenzaron las aprobaciones de medicamentos en el manejo de estos pacientes. Por allá por los años 70, 80. El rol del cisplatino se fue viendo por allá a finales de los 70, de los 80, ya iba perfilando como que este medicamento iba a ser muy importante en el manejo de estos pacientes, y no es sino hasta 1989 que sale la primera publicación que coloca el MVAC como un estándar. Igual, bueno, esa ahorita la vamos a revisar, pero veamos cómo se desarrolla la línea de tiempo. Cómo desde el 89 no fue sino hasta rasando el 2000, cuando comenzamos a tener un poquito más de información, algo el rol de los taxanos, y posteriormente pues el rol de la gencitabina, que logró avanzar a un rol en la primera línea, y luego de ahí, con excepción de la influnina, en el 2009, pues no habíamos tenido más información. Y vemos que los rangos de tiempo son rangos muy grandes, estamos hablando de diferencia de casi 20, 30 años de lo que salían algunas discusiones.
Viendo un poquito la información de de cómo fuimos obteniendo todos estos datos, aquí nada más para ver, este era lo que le mencionaba, incluso miren el año de publicación de este ensayo, 1992, incluso curioso, mientras los revisaba me llamó la atención, el reclutamiento empezó en 1984, yo ni siquiera había nacido en ese momento, así que pues es interesante ver cómo se va desarrollando la historia de la oncología. Entonces, esta es una de las primeras publicaciones de fase 3 que coloca a la quimioterapia en combinación, que definitivamente incluía el cisplatino, como el estándar de primera línea para el manejo de estos pacientes. ¿Qué pudimos encontrar aquí? Vimos aquí que la combinación de metotrexate, vinblastina y doxorubicina con el cisplatino lograba una ventaja en la supervivencia libre de progresión de estos pacientes de 10 meses versus 4.3 meses, y también se vio que esto se traducía en una ventaja en la supervivencia global. Uno de los primeros estudios que permite hablar de una supervivencia global de estos pacientes rondando el año. Y algo interesante que me llamó la atención cuando vi esta información es que miren ya como desde hace más de 20 años ya teníamos información de que esta es una patología de la primera línea. O sea, esta es una patología que depende mucho de su primera línea, por eso debemos tratar de exponer al paciente a lo mejor que tengamos disponible, porque miren cómo de un PFS de 10 meses, la supervivencia global rondaba los 12.5 meses. O sea que luego que este paciente se dejara de beneficiar del primer tratamiento, las probabilidades de que este paciente viviera mucho más o pudiera pasar a otro tratamiento se acortaban. Entonces, de ahí es donde sale la información del rol de este agente. Y otro de los temas, pues que siempre importa cada vez que se van a hacer abordajes nuevos en el manejo de los pacientes, es la parte de la toxicidad, que definitivamente era esperado que haciendo quimioterapia de combinación pues fuera un poco mayor en el brazo experimental. Independientemente de esto, pues definitivamente los datos de efectividad fueron contundentes, así que con este ensayo es que este régimen se posiciona como el estándar de primera línea para manejo de los pacientes. Aquí nada más para resaltar que esto igual es comportamiento de la misma patología, se estudiaron algunos factores que impactaban independientemente en la supervivencia de los pacientes, definitivamente la exposición al nuevo tratamiento, pero como ya es sabido por nosotros, el estado funcional de los pacientes también, pacientes muy caquéticos, pérdida de peso importante, y también pacientes pues que tuvieran ya datos de metástasis propiamente, no solo localizada a la pelvis, sino ya afectando de forma sistémica, definitivamente iban a ser pacientes que invariablemente iban a tener peor pronóstico. Posteriormente, para el año 2000, sale entonces la publicación cuando ya la gemcitabina comienza a demostrar su rol en primera línea y se posiciona como un tratamiento alternativo, también de categoría 1, para el manejo de estos pacientes. Podemos ver incluso aquí que en términos de la efectividad que se evaluaba con estos pacientes, vemos que la supervivencia global, el tiempo para progresión de la enfermedad y el tiempo para fallo de tratamiento fue bastante similar en ambos brazos. Aquí nada más lo de la tabla para ver lo gráfico, que creo que se puede apreciar un poquito mejor, que prácticamente no se encontraron diferencias, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre uno u otro abordaje, y cuando se hizo la comparación del perfil de efectos secundarios, en términos generales se consideraba que el cisplatino con gemcitabina tenía un mejor perfil de tolerancia, aunque lo único llamativo es que la parte hematológica sí parecía ser como todavía un poquito mayor probabilidad de efectos en el brazo de la gemcitabina. Sin embargo, con esta información, pues obtuvimos también que la gemcitabina con el cisplatino definitivamente, pues es también una alternativa de tratamiento sistémica para estos pacientes en primera línea. ¿Qué comenzó a salir justo por ahí, año 2002? Ya teníamos información del EMBAC. La información salió como bastante similar, de ahí que este es el único fase 3 que tenemos, comparando un estándar anterior de primera línea con lo que se llama ahora el EMBAC, pero en dosis densa. Esto cuando comenzó a reclutar todavía la gemcitabina no estaba. La gemcitabina es una droga relativamente joven comparada con los otros agentes de quimioterapia. Su primera aprobación en oncología en general fue en el año 1996 y vemos aquí este estudio estaba prácticamente cerrando su reclutamiento cuando comenzó a salir esta droga. Entonces, parte de lo relevante de este estudio es que a pesar de que no cumplió su objetivo primario, que su objetivo primario era supervivencia global, vamos a ver aquí ahorita,
sí cumplió con los otros objetivos secundarios. La variación que tenía este esquema con la forma tradicional de dar este esquema conocido como MBAC anteriormente en ciclos de cada 4 semanas o cada 28 días y llevaba un día 15 y un día 22 en el ciclo. El dosis densa permitió limitar ese día 15 y 22 y permitió que en lo que se daban 2 ciclos del MBAC tradicional, los pacientes pudieran recibir 4 ciclos del modificado y eso representaba que el paciente podía recibir, por decirlo de alguna manera, 4 dosis de cisplatino y doxorubicina comparado con las 2 que recibía un paciente en el MBAC tradicional en ese esquema. Y vemos aquí que a pesar de que no se pudo lograr la parte de la supervivencia global, sí se vio una marcada mejoría en lo que era la tasa de respuesta objetiva en estos pacientes, mejorando de alrededor de 40% hasta 67%. También se aumentaba la probabilidad de tasa de respuestas completas hasta un 25%. Y esto es algo que es bien relevante mencionar en este tumor, porque ahora que se ha descubierto el rol de la inmunoterapia en múltiples cánceres, se piensa que si quizá pues la quimioterapia poco a poco va a ir perdiendo su rol. Sin embargo, en cáncer de vejiga parece ser que la quimioterapia todavía tiene un rol y que de momento todavía no va a ser reemplazado por la inmunoterapia. Entonces es relevante saber que esta nueva forma de administración en dosis densa sí aumentaba las tasas de respuesta con tasas de respuestas completas y la mediana de progresión del tiempo para la progresión de los pacientes también fue mejor en el brazo de la dosis densa. Es por eso que a pesar de que no tuvo impacto en supervivencia global, hoy día el que se considera como el estándar para el manejo de estos pacientes, si el paciente está en condiciones, es el MBAC aplicado en dosis densa. Después de esto, ya realmente se sabía que se habían comenzado a evaluar otros agentes, otras combinaciones, ya se estaba descubriendo el rol de los taxanos en el manejo de esta patología, se comenzó a evaluar el rol de combinaciones de taxanos con cisplatino, y sí se veían números interesantes, pero esto no logró llegar pues como a información fase 3 o a poder hacer comparaciones, así que sigue estando como una posibilidad de manejo, sin embargo se siguen considerando como esquemas alternativos para estos pacientes. La categoría 1 está con el MBAC en dosis densa o con el cisplatino gencitabina. Y si queremos hablar de líneas posteriores, todavía la información es más difícil de encontrar. Como vimos, estos son pacientes que generalmente a la progresión de su primera línea son pacientes que generalmente le va muy mal. Entonces, obtener información de fase 3 o comparativos o tajantes ya posterior a una primera línea en estos pacientes, por lo menos con quimioterapia, era bastante complejo. Aquí vemos pues algunos de los medicamentos que se probaron en esos escenarios, definitivamente los taxanos, la gencitabina si no la habían utilizado en primera línea, y vemos que las tasas de respuestas rondaban entre el 20 y 30%, sin embargo esto no se traducía en mayor cambio en la supervivencia global de los pacientes. Aquí nada más un asterisco y por eso pongo el ensayo aparte de la vinflunina. Esta es una droga que nosotros realmente no tenemos experiencia porque no está disponible acá. Fue más bien con aprobación europea y bueno, posteriormente el doctor Losco nos comentará, creo que en Argentina sí la tienen disponible, no estoy segura, pero es importante saber que existe porque es la única droga que en el escenario de líneas posteriores tiene información con ensayo de fase 3 y demostró un beneficio en supervivencia global, 6.3 meses versus 4 meses en los pacientes que solo se le daba manejo paliativo exclusivo al progresar a una primera línea. El mecanismo de acción es similar, es un agente antimicrotúbulos, similar pues al mecanismo de acción que tienen los taxanos y los alcaloides de la vinca. Y entrando ya entonces en la parte de la inmunoterapia, aquí nada más para hacer un repaso de dónde actúan los inhibidores de punto de restricción, de punto de control inmune, que como sabemos realmente cáncer de vejiga es uno de los modelos que más nos ha enseñado que realmente el rol de la inmunoterapia en la oncología no es nuevo. Ya sabemos que el uso del BCG, que esto viene ya desde el siglo pasado, era un ejemplo de inmunoterapia en los pacientes. O sea, que de salida con esta enfermedad ya sabíamos que debía haber algún rol del sistema inmune. El detalle es que no habíamos logrado como encontrar el punto donde actuar y que realmente eso produjera un impacto clínico en nuestros pacientes. Entonces, los inhibidores de
punto de checkpoints han sido los que han logrado pues mayores cambios en la oncología, y nada más para recordar pues que ellos tienen su mecanismo de acción principalmente en la fase efectora de todo lo que es la función de nuestro sistema inmune, ya realmente del microambiente tumoral, y ellos van a bloquear la interacción del PD-1, que es el receptor de muerte programada, con su ligando, que el ligando generalmente pues se encuentra en las células tumorales. Y esto normalmente lo que hace es como poner un stop o un apagado a este linfocito T, que de otro modo hubiera llegado citotóxico y hubiera eliminado a esta célula. Al interaccionar este receptor con su ligando, este mecanismo se bloquea y permite que la célula tumoral siga viviendo. De ahí entonces que bloquear esto con los inhibidores que ya conocemos actualmente, pues es lo que principalmente produce el cambio en la evolución de estas patologías. Otra de las gráficas que creo que será una gráfica inmortalizada cada vez que se habla de inmunoterapia, pues una de las gráficas que habla sobre la carga mutacional que tienen las diversas patologías, y algo que siempre se ha dicho es que los tumores con alta carga mutacional son los tumores que más probabilidad tienen de beneficiarse del manejo con la inmunoterapia, y como vemos, pues cáncer de vejiga es uno de los que mayor carga tiene. Esta nada más la pongo porque son temas de la fisiopatología que van reforzando el rol de la inmunoterapia en el manejo de estos pacientes, y vemos incluso que pacientes que tienen alteraciones en su sistema de Mix Match Repair también tienden a beneficiarse más de la inmunoterapia. Y como ya les había hablado, aquí se ve un poquito más en términos de aplicación de tratamiento y en términos de probabilidad de supervivencia global, que mientras mayor carga mutacional tienen los pacientes, pues pareciera haber mayor beneficio. Ahora, importante saber que hasta el momento el único biomarcador que tenemos aprobado para evaluarlo de la selección de la inmunoterapia en estos pacientes, o qué tanto esperar del inmuno en los pacientes, es el PDL1, que en vejiga es el score combinado, pero es importante saber pues que toda esta información se está evaluando. Y volviendo al timeline que ya les había mencionado anteriormente con primero la fase de la quimioterapia, vemos cómo entonces en un trazo, digamos, de 3 años, y voy a decir 3 años porque voy a incluir al 2020, vemos cómo en 3 años, miren toda la información que hemos logrado tener, más o similar de lo que habíamos logrado en los 30 años anteriores en la evolución de los tratamientos de esta patología. Y aquí, para efectos de orden, voy a empezar de la segunda línea a la primera línea, porque generalmente así se hacen las evaluaciones de los tratamientos en oncología. Siempre ellos empiezan en líneas posteriores y si van demostrando pues un impacto muy significativo, entonces avanzan a hacerse estudios para ver si pueden tener un rol también en la primera línea. Menciono primero el Keynote 045, a pesar de que también voy a mencionar información que tenemos con el ATESO, pero este lo menciono primero porque es un ensayo de fase 3, ¿ok? Es un ensayo de inmuno de fase 3 en segunda línea. Como vemos aquí, se utilizaba en pacientes que hubieran progresado a una primera línea de quimioterapia a base de platinos, o un paciente que hubiera hecho adyuvancia, pero que hubiera tenido recurrencia en menos de 12 meses, automáticamente se podía trabajar este paciente como una segunda línea. Importante saber que en los ensayos de segunda línea no se utilizaba el nivel de PDL1 para decidir si un paciente se exponía o no al tratamiento. Podía exponerse si este nivel era positivo o negativo. Y vemos que cuando se evaluó los resultados de supervivencia global, que era el objetivo primario de este ensayo, vemos pues que fue estadísticamente significativo a favor de la inmunoterapia, 10.3 meses versus 7.4 meses con la quimioterapia, que como vimos anteriormente era pues a escogencia del investigador. Podría ser los taxanos clásicos o podría ser la vinflunina, ¿ok? También pues sí, algo llamativo con la inmunoterapia en monoterapia es que generalmente en términos de supervivencia libre de progresión de la enfermedad no vemos muchos cambios en comparación con con la quimio, perdón, pero sí definitivamente a largo plazo vemos los cambios de supervivencia global. Y aquí nada más para ver, aunque en este ensayo no se vio gran diferencia, que realmente las tasas de respuesta que se lograban se presentaban tanto en todos los pacientes en general como en la población que tenía un score de PDL1 combinado elevado. Así que con esa información, pues el pembrolizumab se establecía como un nuevo estándar de tratamiento en segunda línea para los pacientes de cáncer de vejiga metastásico. Aquí nada más para ver, pues, lo que habían logrado, porque
Con la información que nos había dado Pembro y Atezo, definitivamente que los otros agentes inhibidores de punto de control inmune también se fueron evaluando en esta patología y vemos que todos invariablemente tenían una posibilidad de tasa de respuesta luego de haber recibido una quimioterapia de platino similar, y de hecho todos las tenían mayor a lo que tradicionalmente hubiéramos esperado con la quimioterapia, que era solamente un 10%. Y cuando lo vemos en función de supervivencia global, asimismo también pues todos estos agentes prolongaban la supervivencia global más de lo que tradicionalmente lo había hecho la quimioterapia en un paciente que ya había progresado a una segunda línea. Esto nada más para mencionar, porque como sabemos ahorita pues está muy en boga todo esto de la biología molecular y de los perfiles mutacionales y de hacerle evaluaciones a los pacientes con Next Generation Sequencing, y todo esto ayuda pues a tratar de buscar algún otro blanco terapéutico que permita dar terapias dirigidas a los pacientes y evaluar algún beneficio. Esto nada más para ver que esto se está estudiando, de esto todavía pues no tenemos información como tal, y es más o menos lo que vamos viendo de las tasas de respuesta que se va encontrando en los pacientes, o sea que parece ser también pues escenarios prometedores. Ahora, obviamente esto todavía está en fase de investigación y demás, porque como sabemos, estas evaluaciones son bastante costosas, las terapias también son bastante costosas, entonces esto todavía no está como aprobado para uso de forma internacional y todavía está en fase de investigación. Aquí, como les mencionaba, que por eso hacía énfasis al principio del receptor del factor de crecimiento asociado a los fibroblastos, porque ya existe una terapia dirigida contra este blanco, el erdafitinib, que también está dando información importante y se ha colocado como una posible alternativa de tratamiento si el paciente se detecta que tiene una mutación a nivel de este receptor, pues puede ser también una alternativa de tratamiento en segunda línea para estos pacientes. Ok, vamos ahora a la primera línea. ¿Qué cambios nos ha traído la inmunoterapia en el manejo de primera línea de estos pacientes? Bien, vemos aquí los nombres de todos los agentes de inhibidores de punto de control inmune que se han estudiado en este escenario, y vemos que entre ellos los que han logrado una aprobación en primera línea han sido principalmente el atezolizumab y el pembrolizumab. De hecho, vimos, como sale ahí, que fueron aprobaciones aceleradas, pero luego que se dieron las aprobaciones aceleradas, se hizo una enmienda para tener claro que estos agentes podían utilizarse como tratamiento de primera línea en monoterapia en pacientes que no fueran elegibles a cisplatino y que tuvieran algún grado de expresión de PDL1. Ahora les muestro de dónde salió esta información y por qué es tan importante hacer esa remarcación. Como ya vimos anteriormente en la información de la quimioterapia, definitivamente que la quimioterapia a base de cisplatino sigue siendo parte del estándar del manejo de primera línea de estos pacientes. Pero, ¿cuál es el problema de estas combinaciones? Que generalmente, pues, es un esquema que tiene un cierto perfil de toxicidad, y el paciente de cáncer de vejiga, sobre todo el que llega metastásico, tiene una característica: es un paciente que tiene múltiples comorbilidades, que generalmente nos llega ya con su estado funcional bastante comprometido. Entonces eso nos pone un poquito en problema al momento de tener que escoger la mejor terapia para este paciente, porque en ocasiones, por más que sepamos que el cisplatino es lo mejor, el paciente no necesariamente nos llega, el cisplatino en combinación, el paciente no necesariamente nos llega en condiciones. De ahí que siempre se han hecho como una serie de criterios para tratar de definir qué paciente puede ser elegible para cisplatino y qué paciente no. Y esto es siempre importante que lo tengamos en cuenta, porque aún con la información que tenemos del inmuno, si nos llega un paciente para primera línea y está en condiciones de cisplatino, este paciente debe recibir quimioterapia en combinación con cisplatino. De los parámetros que más se utiliza para definir esta elegibilidad está el estado funcional del paciente, está la tasa de filtración glomerular del paciente, ya que sabemos que la nefrotoxicidad es un factor importante en los pacientes, y más allá de solo ver la creatinina, lo ideal sería que a estos pacientes ya los estuviéramos evaluando directamente con tasa de filtración glomerular. Pacientes que tengan problemas auditivos severos, porque sabemos que el cisplatino tiene un componente de ototoxicidad directa, y además tiene también un componente de neuropatía, que es otro de los factores que es importante evaluar a la hora de ver, de seleccionar a este paciente para los tratamientos. Generalmente, si tiene una neuropatía previa severa,
también esto pues como que va contraindicando el uso del cisplatino, y pacientes ya con cardiopatías. Principalmente es por el hecho de que, y ahí siempre en cardiopatía resalta principalmente la hipertensión, que a largo plazo pues puede tener efectos secundarios también en la parte renal, como sabemos, el riñón es uno de los órganos blancos de la hipertensión, y también aquí el tema con pacientes en fallas cardíacas severas, porque sabemos que existe también ya pues los síndromes cardiorrenales, lo cual a las finales impacta en la parte de la nefrotoxicidad. Bien, ¿de dónde salió esa información de poder escoger un agente de inmunoterapia como alternativa de tratamiento de primera línea para un paciente que no fuera elegible para cisplatino? Sale de estos dos ensayos, del Kino 052, que es un ensayo de fase 2, pero en este escenario de primera línea, y de una cohorte del Invigor 210, que también es un ensayo de fase 2, pero que de inicio o en su metodología era principalmente un ensayo de segunda línea. Pero ¿qué pasaba? Que ellos permitieron que entraran pacientes que se consideraban inelegibles para cisplatino. Eso era la cohorte 1. Entonces, de aquí se obtuvo que pues había una tasa de respuesta bastante similar con ambos agentes, la mediana de supervivencia global pues ya también rondando el año, incluso numéricamente con atezolizumab un poquito superior, y veíamos que la probabilidad de supervivencia un año en estos pacientes pues también era similar. De ahí sale pues el racional de dónde utilizar esto como una alternativa para el manejo de estos pacientes. ¿Y por qué no solamente que fueran pacientes no elegibles a platino, sino que fueran pacientes PDL1 positivo? Porque sí, cuando se hizo análisis y se vio en los pacientes que tenían ninguna o baja expresión de PDL1, se veía incluso que la inmunoterapia no tenía un rol, incluso era deleteria. Entonces, por eso es bien importante esto cuando queremos utilizar la inmunoterapia como monoterapia y como tratamiento de entrada contra contra el cáncer de nuestros pacientes. Bien, ya sabíamos que la inmuno definitivamente tenía un rol en primera línea, pero sabíamos que la quimio, y sobre todo la quimio a base de cisplatino, seguía manteniendo su lugar. Entonces se fueron comenzando la parte de, bueno, vamos a ver qué tal va con las combinaciones. Uno de los ensayos de fase 3 que fue evaluando esto es el Invigor 130, de base con atezolizumab. Ellos tienen múltiples brazos. De este ensayo todavía falta ver información de la supervivencia global, que probablemente la estemos teniendo en el ESMO de este año, pero ellos fueron viendo algunas cositas interesantes. Vieron, en términos de tasa de respuesta, pues no vieron tanto cambio, pero sí algo que comenzaba a llamar la atención era que sí parecía como aumentar un poquito el porcentaje de respuesta completa. Y esto es otra cosa que es muy importante y curioso con la quimio en esta patología, es que incluso con la quimio, con cisplatino, estos pacientes podían tener respuesta completa, hablando de pacientes que debutaban metastásicos. Sí, definitivamente vamos viendo que la inmunoterapia como terapia única, pues definitivamente en tasa de respuesta no era tan marcado como la combinación o la quimio sola. Cuando se hace el primer análisis interino, se ve que para términos de la supervivencia libre de progresión ya estaba siendo positivo, y este es de los principales datos que se han dado de este ensayo. Estamos a la espera de los datos ya formales de supervivencia global. Aquí numéricamente pareciera ser que sí es superior la combinación, sin embargo, al momento que se hizo este análisis todavía la data no estaba tan madura para la parte de supervivencia global. Y sí, cuando se comparó pues el atezo solo en comparación con el paciente que recibía quimioterapia con algún platino y gemcitabina, pues no se veía una diferencia tampoco marcada. Lo único llamativo era que cuando se hacía el análisis por expresión de PDL1, se veía pues que sí había una cierta tendencia a mayor beneficio en el paciente que tenía una alta expresión. Pero igual esto ahorita mismo pues solamente son datos experimentales, y la última actualización que tuvo en el ESMO en Barcelona el año pasado era que, bueno, lo presentaron con los datos de PFS y que estaba pendiente pues la parte de la supervivencia global, que la data estuviera un poquito más madura, y comentan ahí pues lo llamativo que en el paciente que tenía alta expresión de PDL1, pues el aumento de la supervivencia global en los brazos que incluían el uso de la inmunoterapia. ¿Ok? Entonces, esto aquí nada más para ver un poquito de lo que ya sabíamos de las tasas de respuesta. Como ven aquí los esquemas de quimioterapia hasta 60%, pero la parte de
respuesta completa, también era bastante importante con la quimioterapia. Y otra cosa que es bien importante mencionar de la quimioterapia, sobre todo con cisplatino, es el tema de que ya en estos pacientes, el famoso aplanamiento de la cola de la curva, que era una de las cosas que más llamaba la atención con la inmunoterapia, porque hablaba de la posibilidad, aunque en un pequeño porcentaje de pacientes, hablaba de la posibilidad de hablar de un paciente, y esto todavía es muy grande decirlo, pero mencionar un paciente curado, aún en etapa metastásica, pues era llamativo ver que en la quimioterapia con cisplatino habían algunos pacientes que hacían meseta, o por lo menos no necesariamente hablar de curación, pero ver un control a largo plazo con estos pacientes, aunque era un pequeño porcentaje, pero era llamativo verlo. Sí, importante saber, no mencioné mucho el carboplatino, porque sabemos que en términos de efectividad, aquí sí, generalmente en oncología, en muchos otros modelos tumorales, uno puede como intercambiar cisplatino con carboplatino, pero aquí en cáncer de vejiga sí se ha visto que no es lo mismo intercambiar cisplatino por carboplatino, sí el carboplatino podría decirse que es incluso inferior como un esquema de primera línea de entrada, y vemos incluso que este efecto de aplanamiento de la curva no existe. Entonces, aquí la del enfortumab está nada más para mencionarla, pues otro tipo de terapias blanco que se están estudiando en el rol del manejo de estos pacientes, y lo menciono porque ahorita le voy a poner una talita, ya se está investigando mucho en esta patología, se está yendo el rol en los pacientes, sobre todo ya se están haciendo ensayos específicos de primera línea para pacientes cisplatinos inelegibles, y esta es una de las drogas en combinación con inmuno que se está estudiando, hay evaluación de atezo con bevacizumab y vemos incluso combinación de pembrolizumab con otro agente de quimioterapia que es el nab-paclitaxel. Entonces, otra de las combinaciones de ensayos de fase 3 que se están haciendo, ya evaluando combinaciones, tanto en pacientes platino elegibles como inelegibles. Y otra de las cosas importantes mencionar, porque aquí vemos que ponen platino elegible, ya es parte de lo que se busca con la adición de la inmunoterapia en primera línea, es ver si ya esa diferencia que existe entre cisplatino, carboplatino, puede aplacarse un poco si cuando se hace combinación quimio-inmuno, pues sí se llega a ver un impacto de los pacientes. Pero es importante saber que existe el paciente cisplatino inelegible, que es la primera clasificación que debemos hacer, pero existe también un paciente platino inelegible, que es un paciente que no está en condiciones ni de cisplatino ni de carboplatino. Entonces, estos son otros ensayos interesantes. El de pembrolizumab, que es un ensayo de fase 2, y el Javelin Bradder 100, que son ensayos que evalúan entonces el rol no tanto de la inmuno en combinación con la quimioterapia, sino el rol de hacer una fase de inducción con la quimioterapia sola y posteriormente ver si dejar al paciente con un mantenimiento con inmunoterapia podría impactar en la supervivencia global de estos pacientes. Entonces, esta era la información que teníamos hasta el momento, antes que saliera información del Javelin, y vemos que siempre había que clasificar a nuestros pacientes si era elegible a cisplatino. Definitivamente que los esquemas alternativos de tratamiento para este paciente o era el Lenvac en dosis densa o el gencitabina cisplatino con la información que ya vimos. Si era cisplatino inelegible y el paciente no tenía expresión de PDL1, se consideraba entonces incluso utilizar gencitabina, carboplatino. Si el paciente era inelegible pero tenía PDL1 positivo, entonces sí se podría considerar la inmunoterapia como alternativa a estos pacientes. Vemos aquí que la única razón por la cual se pudiera considerar la inmuno como sola, como primera línea, para un cisplatino inelegible y que no tuviera expresión de PDL1 es que realmente el paciente no estuviera en condición de ninguna quimioterapia. Entonces, los puntos claves de esta presentación: el cáncer invasor de vejiga, músculo invasor de vejiga, representa el 25% de esta patología y sabemos que una vez está metastásico, pues las opciones de tratamiento son escasas. Es una enfermedad altamente sensible al cisplatino, por lo cual este se mantiene como el estándar de oro en el manejo de estos pacientes, pero definitivamente encontrar un paciente elegible es una preocupación.
La quimioterapia de segunda línea ya vimos que realmente no era altamente efectiva. La inmunoterapia demostró un rol importante de segunda línea en el manejo de estos pacientes. También lo demostró en el manejo de los pacientes cisplatino inelegibles y con expresión de PL1 en la primera línea, o que fueran inelegibles para todo tipo de platino. Y pues se necesitaba saber si las nuevas combinaciones, que estamos esperando todavía resultados, iban a demostrar algún rol en el manejo de estos pacientes. Y si esta charla hubiera sido hasta hace 2 semanas, aquí la hubiera concluido. Pero tenemos información recién salida del horno, publicada hace un fin de semana en el ASCO, presentado por el Dr. Pauls. Tenemos la información formal de los resultados del ensayo de fase 3, Javelin Bladder 100, y vemos que aquí, ¿cuál era la idea en este ensayo? Que recuerdan que se lo había mencionado rapidito anteriormente, lo hice así porque tenía esta información acá. Este ensayo, ¿qué era lo que evaluaba? Un paciente que era sometido a una terapia de inducción con quimioterapia, y vemos aquí que era lo que les mencionaba, que era también ver si la adición de la inmunoterapia en la primera línea tenía un rol para poder aplacar un poquito ese efecto de cisplatino o carboplatino. Ahora, independientemente, si tenemos un paciente que llega elegible a cisplatino, la droga es el cisplatino. Pero bien, aquí se evaluaron pacientes que fueron expuestos a 4 a 6 ciclos de quimioterapia como su manejo inicial de primera línea, cisplatinos gencitabina o carboplatino gencitabina, y si estos pacientes tenían estabilidad de su enfermedad, o sea, en resumen, estos pacientes no habían progresado, ellos eran aleatorizados a recibir avelumab como un mantenimiento a dosis de 10 miligramos kilo intravenoso cada 2 semanas, o a continuar en vigilancia, que es lo que tradicionalmente hacíamos pues, con estos pacientes en la primera línea. Recibían sus 6 ciclos, veíamos la respuesta que había tenido, y si el paciente no había tenido progresión, el paciente empezaba un periodo de vigilancia hasta que en algún momento tuviéramos progresión de la enfermedad, y en dependencia del tiempo, si esta progresión había sido mayor a 1 año, lo volvíamos a exponer a cisplatino, o si había sido menor a 1 año de la última quimioterapia, pues había que pasar por las otras opciones que teníamos de segunda línea. Bien. El objetivo primario de esta intervención era evaluar la supervivencia global de los pacientes y, como otros objetivos, pues la supervivencia libre de progresión, la tasa de respuesta, la seguridad del tratamiento. Entonces, vemos aquí, ellos sí, definitivamente siempre que se hacen ensayos de inmunoterapia se evalúa la parte de la expresión del PDL1 como una estratificación, pero vemos aquí que no era un criterio de exclusión que el paciente entrara o no. Y cuando vemos el análisis de supervivencia global, que era el objetivo primario de este ensayo, vemos un estudio evidentemente positivo, con una supervivencia global de 21 meses. Es el primer ensayo que permite hablar de una supervivencia global en primera línea para estos pacientes, que supera o que ronde ya casi los 2 años. Cuando vemos en términos de la evaluación de esto en los pacientes que tienen PDL1 positivo, todavía ese beneficio parece ser mayor. Vemos acá que en la población en general, o sea, con cualquier expresión de PDL1, la reducción del riesgo andaba por el 30%. En el paciente que tenía algún grado de expresión de PDL1, la reducción de riesgo aumentaba casi de riesgo de muerte, aumentaba casi al 50%. Cuando vemos el análisis por subgrupo, vemos que la intervención beneficiaba a prácticamente casi que todos los subgrupos. Y sí, aquí nada más para ver pues las terapias subsecuentes, definitivamente aquí nada más para ver pues que los pacientes que fueron expuestos al régimen de investigación, sí, cuando progresaban, pues sus segundas líneas sí tendía a ser más con quimioterapia, contrario al paciente que no recibió el mantenimiento con la inmuno. Definitivamente su mayor segunda línea era a tratar de exponer a este paciente a inmunoterapia. Como siempre es importante cuando vamos a hacer un abordaje nuevo para estos pacientes, para nuestros pacientes, ver la parte del perfil de seguridad, que vemos que realmente más allá de los perfiles inmunomediados que ya conocemos, pues no se veía que la adición de la avelumab pues aumentara los efectos secundarios de la quimioterapia. Y en conclusiones, pues es un estudio que cumplió evidentemente con su objetivo primario. La supervivencia global fue mayor en los pacientes expuestos al mantenimiento con avelumab que los que fueron a vigilancia. El perfil de seguridad pues fue bastante manejable en la primera línea de estos pacientes,
y pareciera ser pues que con esta información es suficiente como para que esto se colocara como el nuevo estándar de primera línea para el manejo de los pacientes con cáncer de vejiga. Entonces, voy a poner 2 diapositivas más nada más, porque me gustó mucho de la discusión que hizo este abstract la doctora Playmack. Ella sí habló, como vemos aquí, realmente miremos cómo sí el cambio en la supervivencia global es marcado como este paciente, estando solamente en una línea de tratamiento, su supervivencia global ronda los dos años, y miren cómo pues un paciente que hacía el manejo tradicional, pues su supervivencia global, aún exponiéndose a una primera línea, una segunda línea o líneas posteriores, rondaba los 16 o 18 meses. Entonces, algo importante que también les mencionaba, el fase 2 de Pembro, que no puse mucha info aquí, pero la doctora también lo mencionó en la discusión, porque el fase 2 de Pembro también dio información bastante relevante con respecto a este escenario. Ella nada más comentaba algunas cosas, empezando que este es un fase 3, el de Pembro era un fase 2, pero ella comentaba también que en el otro ensayo se permitía crossover, en este no se permitió crossover, por ende permitía como que ver un poquito mejor las diferencias estas de supervivencia global, porque el detalle en el fase 2 de Pembro, cuando se evaluaba como que no había diferencia, pero ahí se le permitía crossover al paciente inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurren todos estos nuevos abordajes? Definitivamente es impactante ver la mejoría que produce en la supervivencia global, pero siempre nos quedamos pensando el impacto que tiene esto en costos, realmente cómo pudiéramos hacer una correcta selección de cuál es el paciente que realmente se va a beneficiar más de estos tratamientos. Porque todavía va a existir un pequeño grupo de pacientes que solo con la quimioterapia, recordando los pacientes en la cola de la curva que les había mencionado anteriormente, tratándose con cisplatino, que estos pacientes pues no requieran exponerse al inmuno. Y lo otro crucial que comentaba la doctora Playman cuando hacía la discusión es ¿qué tan probable o qué tan posible es que ese paciente, que si no le vamos a dar la inmunoterapia inmediatamente como mantenimiento luego de su respuesta a la quimioterapia, qué tan probable es que ese paciente pueda conseguir la segunda línea con rapidez? Entonces son detallitos importantes a tomar en cuenta, pero definitivamente que esta es información que cambia el estándar y bueno, es información muy prometedora porque definitivamente estos son pacientes independientemente de todo lo que hemos visto, y aquí se puede ver, aún con la inmuno en segunda línea, vemos que estos son pacientes que dependen principalmente de cómo les vaya en su primera línea. Y ahora sí, muchas gracias.